Buen día, jóvenes. El día de hoy, pues, por este medio vamos a grabar la clase que nos corresponde para el día domingo, ¿verdad? Para el domingo 28 de mayo. Eh, pues les deseo lo mejor y espero que estén todos bien, ¿verdad? Eh, Aprovechando el espacio y el momento, solo quisiera recordarles de la actividad que tenemos para el domingo, perdón, el sábado 10 de junio. Si alguno de ustedes necesita algún oficio, alguna nota para presentar en el trabajo, para que les otorguen permiso para ese día, domingo 10 de junio, por favor, se pueden comunicar directamente a la coordinación, que ahí con mucho gusto les van a poder proporcionar un oficio dirigido al jefe o el que sea el superior de cada uno de ustedes para que les puedan dar permiso para la actividad del 10 de junio. Por favor, tomen muy en cuenta eso y que es importante que ustedes participen. Es obligación que ustedes estén en esa actividad. Bueno, eso es lo que les voy a dar como información antes de iniciar con el curso, ¿verdad? Por favor, tomen nota de lo que les acabo de informar para que posteriormente puedan utilizar ese oficio que se les va a otorgar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre continuando con el curso y hablando sobre el derecho de los pueblos indígenas, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el derecho a su propio derecho, que ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Uno de los derechos colectivos que claves se podrían decir que tienen los pueblos indígenas, pues que les sean reconocidos eh, el derecho a tener su propio derecho, ¿verdad? Sus propias instituciones, sus propios mecanismos para organizarse socialmente y así para determinar también consecuencias ante el cumplimiento o incumplimiento de las normas que se establecen. Sin embargo, pues sabemos todos nosotros que el único ente encargado de crear las leyes es el Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Porque específicamente, si ustedes leen su constitución en el artículo 157, que establece de que la potestad legislativa, dice, corresponde al Congreso de la República de Guatemala, que está compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, ¿verdad? Y ahí menciona cuáles son los sistemas que se utilizan para poder elegir a estas personas y que esas personas son elegidas por 4 años, ¿verdad? Entonces, ese artículo 157 prácticamente establece sobre la potestad legislativa e integración del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Prácticamente aquí nos indica que el Congreso de la República de Guatemala es a quien le corresponde esa potestad legislativa, ¿verdad? Asimismo, dentro de los artículos 174 al 181, pues la misma Constitución Política de la República de Guatemala regula el proceso y formación de una ley, ¿verdad? Eh, Estableciéndose que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución y que las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iuris. Ese término ipso iure es una expresión latina que puede significar o puede traducirse como por virtud del derecho o de pleno derecho o por el mismo derecho. Estos mandatos constitucionales que se encuentran a partir del artículo 174 que les acabo de mencionar al artículo 181, pues ordenan que el único ente encargado de legislar es el Congreso de la República de Guatemala, perdón. Por lo tanto, el Estado
tiene el monopolio de la creación de la ley. ¿A través de quién? A través del Congreso de la República de Guatemala. Y que ninguna ley podrá contrariar estos mandatos y por lo tanto no se aceptan otras leyes interpretadas por otros organismos del Estado. Tampoco se acepta, por lo tanto, no se acepta la costumbre, ¿verdad? Como únicamente como una fuente del derecho. Asimismo, en la Constitución, donde se otorga la facultad de una iniciativa de ley, porque dice que los que tienen iniciativa de ley de conformidad con el artículo 174 de nuestra Constitución son los diputados al Congreso de la República de Guatemala, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Cuando hablamos de que únicamente el Congreso de la República de Guatemala es la que está facultada para, para crear leyes, pues vemos una figura que se llama monismo jurídico. Recordémonos de que toda sociedad pues convive gracias a las normas sociales que existen, ¿verdad? Como las normas morales, las normas religiosas, los usos, las normas jurídicas, que es un conjunto que logran mantener el orden social de entre los miembros de una sociedad. Y obviamente lo que se pretende es la convivencia en paz y la armonía, la cual se debe de lograr en conjunto con las normas citadas anteriormente. En ese sentido, cuando hablamos de monismo jurídico, nos referimos a que es aquel en el cual a un Estado le corresponde un solo derecho o sistema jurídico. No pueden haber varios derechos o sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. Este está sustentado, o sea, el monismo jurídico está sustentado en el significado de nación, que representa un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma, una sola religión. Por lo tanto, al ser una sociedad homogénea con un solo sistema jurídico, significa que en un Estado no pueden darse la existencia de varios sistemas, lo que permite la centralización de la producción del derecho y del poder político. Con un sistema monista únicamente se acepta la norma creada por el Estado a través del procedimiento legal establecido, el que debe ser escrito y de aplicación general. Entonces, cuando hablamos de monismo, prácticamente estamos hablando de lo que les mencionaba anteriormente, del artículo 174 al artículo 181 de la Constitución Política de Guatemala, porque ahí está, ahí si ustedes se dan cuenta, en esa sección tercera aparece la formación y sanción de la ley, ¿verdad? Quienes tienen iniciativa de ley, cuál es cuando se discute la ley, cómo se aprueba la ley, cómo se sanciona una ley, cómo se promulga una ley, son lo que nosotros le denominamos pasos de ley. En el artículo 140 de la Constitución, pues si nosotros la leemos, ahí aparece que dice que el Estado de Guatemala es un país libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Dice que su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, ¿verdad? Como se expuso con anterioridad, ¿verdad? Corresponde únicamente al Estado de Guatemala, a través del Congreso de la República de Guatemala, la creación de la ley, por lo que únicamente se aceptan las normas producidas por el propio Estado, mediante los procedimientos y mecanismos que se indican constitucionalmente y que están implícitos, inmersos en los artículos que se les mencionó anteriormente. Y por lo tanto, todo derecho o normas que surjan del derecho
no obligan a los ciudadanos a obedecerlos, ¿verdad? O sea, las leyes o normas que surjan, que no surjan del Estado, pues obviamente nadie las puede, no, nadie las puede obedecerlas, nadie las puede cumplir porque están fuera de la creación, ¿verdad? En Guatemala existe un compromiso en los acuerdos de paz de promover una reforma a la Constitución de la República de Guatemala, donde se reconozca que somos un país donde existen varias culturas, varios idiomas, varias etnias, y además del sistema jurídico oficial, coexiste el sistema jurídico consuetudinario en las comunidades indígenas, ¿va? Que ha sido el encargado de mantener el orden y resolver las controversias y conflictos surgidos en las diferentes comunidades. Ante esta situación, se debe de reflexionar y considerar, ¿verdad?, que en esta época, en el nivel internacional, en, en que estamos en un periodo de globalización económica, comercial y jurídica, ¿verdad?, donde el derecho internacional está erigiendo como una rama del derecho. Sin embargo, pues, como les vuelvo a repetir, nosotros tenemos que regirnos a las leyes creadas directamente por el Congreso de la República de Guatemala, que es el pluralismo jurídico. Cuando hablamos de pluralismo jurídico, eh, pues al natural guatemalteco durante el proceso de colonización, ¿verdad? Se le desplazó de su sistema jurídico consuetudinario, conjuntamente con su administración y autoridades locales en aquel tiempo, obligándolos a usar normas basadas en la costumbre, casi en forma clandestina, en espacios limitados y conociendo de casos menores y determinadas áreas, situación que se mantiene en la actualidad, por lo que su derecho consuetudinario se ha mantenido en una situación política subordinada al monismo jurídico, ¿verdad? A nuestras leyes, como se los mencionaba anteriormente, aunque en la actualidad se ha perdido el temor a su sistema jurídico y está saliendo a luz algunas situaciones. El pluralismo jurídico es el resultado de la búsqueda de un derecho que esté apegado a la realidad social en la que existen diversas comunidades y culturas que deben considerarse con el mismo respeto y reconocimiento jurídico estatal sugiere para los habitantes. En el monismo jurídico, ¿verdad? Se dice que es la existencia de un solo, perdón, del pluralismo jurídico se dice que lo conforman o coexisten varios sistemas normativos dentro de una misma, un espacio geopolítico. Para el tratadista Pérez Arroyo, el pluralismo jurídico significa la coexistencia de varios sistemas normativos al margen de su reconocimiento legal y no del Estado nacional. Lo que sí es necesario es su existencia como sistema jurídico de un pueblo que lo reconoce como válido y efectivo dentro del Estado o del espacio geopolítico. El pluralismo jurídico es aquel sistema que permite la existencia de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico, como se les mencionaba, ¿va? Guatemala es susceptible de un pluralismo legal, ya que debido al proceso de conquista y colonización, se impuso por los españoles un nuevo sistema jurídico que desplazó el derecho consuetudinario basado en la costumbre. Pero este desplazamiento fue ficticio porque las comunidades han continuado resolviendo sus controversias por medio de su sistema jurídico, lo que ha sucedido desde 1524 hasta la actualidad. Como se expuso con anterioridad, ¿verdad? En Guatemala no existe un solo pueblo, una sola cultura, un único idioma, no existe también una sola religión, ¿verdad? Al contrario, Guatemala es pluricultural, multilingüe y multiétnico, por lo que la coexistencia del derecho oficial con el consuetudinario o indígena practicado por las comunidades indígenas puede darse.
¿verdad? También lo justifica también el hecho de que más del 50% de la población es indígena, ¿verdad? Un poquito más, tal vez un 70% de la población somos indígenas. Varios países han reconocido constitucionalmente la existencia y derecho de los pueblos indígenas y su derecho indígena consuetudinario, como lo son Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, que han iniciado procesos de coordinación y compatibilización entre ambos sistemas. En Guatemala, los sectores indígenas, dentro de sus reivindicaciones, están reclamando el derecho a su sistema jurídico consuetudinario, un sistema en que constitucionalmente únicamente el Estado es creador de la ley y que nadie puede ser juzgado por los tribunales que no sean creados legalmente y no se impondrá penas que no estén preestablecidas. Pese a este principio de legalidad, los sectores indígenas, con una población que supera a los otros 3 pueblos existentes, han mantenido su convivencia y regulado sus relaciones con su derecho consuetudinario y sus autoridades. El derecho consuetudinario y la ley. El derecho consuetudinario pues surge de la costumbre, ¿verdad? Eh, que consiste en una práctica repetida inmemorablemente. Se repite, la colectividad la acepta y la considera obligatoria, lo que hace que sean normas que surgen de la propia comunidad, ¿verdad? Eh, También se le llaman usos y costumbres, ¿verdad? Que son normas jurídicas que están escritas, pero que no se cumplen, porque en el tiempo que se ha hecho costumbre, su cumplimiento, es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo, en un territorio concreto. El derecho consuetudinario es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad. Forma parte intrínseca de los sistemas sociales y económicas y la forma de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El artículo 58 y 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala podemos encontrar 58 y 56 sobre lo que es la identidad cultural, ¿verdad? Que dice que la identidad cultural, dice, se reconoce el derecho de las personas y las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. El artículo 66 de esta misma ley constitucional pues nos refiere a la protección a grupos étnicos, ¿verdad? Dice que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos, ¿verdad? También en el artículo 8 del Código Municipal establece que los elementos básicos del municipio, como son el ordenamiento jurídico municipal y al derecho consuetudinario del lugar. El acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas en el título 4, inciso E, contempla lo referente al derecho consuetudinario como sistema para resolver sus asuntos, existiendo además compromisos de gobierno para promover reformas a la Constitución para el logro del reconocimiento a su propio derecho, con un eje cultural, ¿verdad? También propio, dice, el derecho al sistema jurídico consuetudinario, permitiéndose una dualidad que conlleva a la convivencia y resolución de varios de los conflictos surgidos en las comunidades naturales, reconociendo un derecho propio a los propios indígenas que regulen su vida social.
El convenio 169, específicamente en el artículo 8, numerales 1.2, establece que al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas interesados, deberá tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Dicho convenio también reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, iniciándose ya el reclamo al proceso de la dualidad jurídica en Guatemala. También el artículo, también en el derecho consuetudinario y el sistema jurídico escrito, perdón, existen algunas diferencias, ya que el mismo posee ciertas características especiales, siendo estas que el derecho consuetudinario es conciliador, ¿verdad? Porque utiliza la persuasión y el convencimiento, ¿verdad? Es oral, es decir, es ágil, constituye un proceso rápido, no hay nada escrito, es gratuito, dice, no genera gastos para las partes, obviamente, si nosotros nos vamos al sistema jurídico monista o al sistema jurídico oficial que tenemos, obviamente si usted acude a un órgano jurisdiccional o a un tribunal, pues eso le va a generar gastos, ¿verdad? Y le genera gastos al Estado también, ¿verdad? Es equitativo porque busca la justicia, ¿verdad? Busca la igualdad, ¿verdad? Es consensual, dice, porque se busca el entendimiento entre las partes, ¿verdad? Es con el consentimiento de las partes el llegar a algún acuerdo conciliador. Es reparador porque tiende a reparar el daño, en ningún caso utiliza la venganza. El derecho a la jurisdicción estatal. Constitucionalmente, el Estado debe impartir justicia en todo el territorio y a todas las personas que en él permanezcan. O sea, es un mandato imperativo la impartición de justicia. Guillermo Cabanelas, su diccionario de Derecho Usual, respecto a la jurisdicción, dice que se forma de jus, y de diciere, aplicar o declarar el derecho, que eso es lo que significa declarar el derecho, ¿verdad? La jurisdicción consiste en la potestad de administrar justicia. Así lo establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Eh, que establece independencia del organismo judicial y potestad de juzgarles. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Eso es lo que establece la Constitución, ¿verdad? Entonces, son los tribunales de justicia los que tienen la potestad de administrar justicia o hacer que se juzguen las situaciones puestas al conocimiento de cada uno de estos órganos jurisdiccionales. También el mismo tratadista Guillermo Cabanelas dice que la jurisdicción administrativa es la potestad que reside en la administración o en los funcionarios o cuerpos que representan esta parte del Poder Ejecutivo para decidir sobre las reclamaciones que dan ocasión los propios actos administrativos. También se considera como la facultad de resolver conflictos litigiosos en que pueda actuarse por decidir la solución de dicho conflicto o bien se puede intervenir para solucionar controversias en forma voluntaria sin que necesariamente existe conflicto litis. Administran justicia los tribunales en el orden administrativo, administran justicia los tribunales en el orden administrativo, lo hacen las autoridades correspondientes.
En las comunidades indígenas surgen controversias y conflictos, y es aquí donde procede preguntarse a veces, ¿dónde está la jurisdicción estatal? Y si se puede responder, el Estado no ha tenido la capacidad de crear un sistema de justicia que comprenda el territorio nacional y mucho menos un sistema judicial acorde con la diversidad cultural existente, por lo que el indígena resuelve sus conflictos con su derecho consuetudinario indígena y en algunas oportunidades hace uso del sistema oficial, un sistema que está involucrando a las comunidades indígenas. El artículo 8 del Convenio 169 establece, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, se debe considerar sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecer procedimientos para solucionar los conflictos que puedan en la aplicación de este principio. El artículo 9 siempre de este mismo convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo establece, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Las comunidades indígenas reclaman el derecho a tener su propio derecho y de tener sus propias autoridades. Con esto se pretende tener la facultad de resolver los conflictos que surgen en sus comunidades. Crear sus propias autoridades que les permitan defender su patrimonio y se les dé participación en las decisiones que efectúen a su comunidad, sus bienes, intereses, como por ejemplo deslinde de tierra, la explotación minera, construcción de presas, preservación del medio ambiente y el mantenimiento de su cultura y de su identidad, su participación y representación política. Y dentro de esto es el reconocimiento de su sistema jurídico consuetudinario en razón de que la jurisdicción estatal no ha llegado a sus comunidades. Además, la misma no es acorde a su cultura. El dualismo jurídico en Guatemala es viable. Los dos sistemas jurídicos son compatibles. Si los indígenas reivindican este derecho, contará con la alternativa de aplicación de su derecho para resolver los conflictos domésticos, asesorías, consejos, asuntos voluntarios, problemas agrarios, posesión de tierras, asuntos penales, asuntos civiles, asuntos de familia, casos laborales. Y en casos de no llegar a arreglo puede acudirse a la jurisdicción estatal oficial escrita. Entre ambos sistemas debe existir una estrecha relación de colaboración y coordinación, no de subordinación, porque debe respetarse la jurisdicción de los pueblos indígenas. Esto de ninguna manera debe constituir una posición separatista entre sistemas, tampoco debe verse como un sistema jurídico paralelo. Ambos deben de coexistir en coordinación. El derecho a su dignidad como pueblo. La dignidad, ¿qué es la dignidad? La dignidad dice que hace referencia al valor inherente al ser humano, por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por alguien, sino consustancial al ser humano, no depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o de cualquier otro tipo. Dicho esto,
La dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora, al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados de un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. ¿Cómo se manifiesta el respeto a la dignidad de los pueblos indígenas? Pues reconociendo sus derechos colectivos, entre otros. El derecho a no ser discriminado, el derecho a su nacionalidad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a no ser despojado y explotado. La protección a la dignidad de la persona humana en la actualidad responde a una preocupación universal. El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, reconociéndose que el respeto a la dignidad humana es un valor fundamental contemplado en nuestra Carta Magna, que en su artículo 58 reconoce el derecho de las comunidades a su identidad cultural. En el artículo 66 establece que el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida. El artículo 4, específicamente el que se acaba de leer anteriormente, ¿verdad? Pues es un artículo, pues, que en ese texto constitucional, ¿verdad? Se hace una aparente separación en lo que es la dignidad y derechos, a consecuencia de que actualmente se concede una especial relevancia a la dignidad de la persona como lo que se ha creado y que se le denomina derecho a la dignidad humana, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nosotros respetemos a todo ser humano, ¿verdad? Porque todos somos iguales, todos somos dignos de tener esos derechos constitucionales que contempla nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Con las normativas antes mencionadas, pues el legislador constituye, previo a la conservación y preservación de la dignidad de un pueblo, que debe traducirse en el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, vivienda, salud, educación, urbanización, en sí el acceso al desarrollo. Todo esto conlleva un freno a la discriminación y exclusión que han estado sujetos los pueblos indígenas desde el momento de la colonización. Esta dignificación debe permitir a los pueblos indígenas espacios de participación activa en la toma de decisiones en los asuntos que afecten su cultura, patrimonio e intereses en general, permitiéndoles el desarrollo de su propia cultura que culmine con la construcción del Estado multilingüe, multiétnico y pluricultural. La identidad, que es el conjunto de características de cada una de las personas, tiene y que las diferencia entre sí en el mismo sentido. Los pueblos indígenas poseen características que los diferencian de otros pueblos que coexisten en Guatemala. En el Acuerdo sobre Identidad de los Pueblos Indígenas, en Romanos 1, numerales 1 y 2, aparece el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas y la identidad maya, así como la pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya y las identidades de los pueblos garífona y xinca. Al analizar lo expuesto, se llega a la conclusión que los indígenas como pueblo mantienen su identidad y dignidad y exigen su reconocimiento constitucional, considerando que la identidad de los pueblos indígenas se define como un conjunto de elementos que los definen a su vez y los hacen reconocerse como tal, siendo dichos elementos la descendencia directa de los antiguos mayas, sus idiomas,
que provienen de una raíz maya común, una cosmovisión que se basa en una relación armónica de todos los elementos del universo. Una cultura común basada en principios estructurales del pensamiento maya y la autodeterminación. La autodeterminación, pues, se considera como un sentimiento de pertenencia cultural, ¿verdad? De cosmovisión y espiritualidad y valores, compartidos en parte en el idioma, su territorio, su historia y que la pertenencia que cada grupo étnico tiene. Bueno, jóvenes, de esta forma, pues, hemos finalizado el tema del día de hoy, domingo 28 de mayo. Eh, Espero, por favor, tomen en cuenta las instrucciones que les di al principio, por favor, para la actividad que tenemos el próximo 10 de junio y que acudan a coordinación con la licenciada Gabriela de Mata Hércules, nuestra coordinadora, para que les pueda extender el oficio que ustedes necesiten para que les puedan otorgar permiso para la actividad de esa fecha. Esta nota pues va a ser dirigida al jefe inmediato superior de cada uno de ustedes. Eso es para las personas que necesitan de este oficio, pero sí pueden acudir con ella. Se les agradece, por favor, que tomen en cuenta eso y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase, el próximo domingo. Bendiciones a cada uno y espero que estén bien. Muchas gracias, jóvenes. Se cuidan.